Me autodefino como un coleccionista amateur, lo hago como hobby, no lo hago en forma profesional. Soy nacido y criado en Neuquén, una ciudad de la Patagonia Argentina. Soy padre de 3 hijas, una de las cuales atendió este colegio. Y el coleccionismo comenzó a nacer cuando empecé a ver y a tener la necesidad de acumular cosas, objetos. ¿Qué es coleccionar? Juntar, agrupar objetos, datos, memorias. En mi caso, comencé con los sellos postales, o también conocidos como timbres postales o estampillas, pero fue un evento que me llevó a buscar en el coleccionismo el aprender. Aprendí mucho desde las edades de 12 años, de historia, de geografía, de historia presente, de situaciones sociales, de personajes, de muchas cosas. Fue un aprendizaje continuo. ¿Qué podemos sacar del coleccionismo de estampillas? Antes de profundizarlo, quiero describir que existe una palabra que agrupa a los que coleccionan sellos postales o estampillas. Es la filatelia. La filatelia comenzó hace muchos años. Y en mi caso, como dije, en esa catedral de Neuquén, cuando me encontré con estampillas, mi padre me motivó a reunirme con ellas. Y comencé juntando estampillas de Italia. Mi familia es de origen italiano. Mis abuelos llegaron de Italia a finales o inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, como parte de escapar de la Primera Guerra Mundial. Llegaron a Argentina. Y la comunicación en ese momento entre los Ferrari que estaban en Argentina y los que estaban en Italia era vía carta. No había los elementos digitales que tenemos hoy en día. Esa correspondencia que requería que existiera un sello postal era la única forma de estar en contacto. Entonces yo vi una forma de, además de aprender y de interiorizarme de muchas cosas, también de mantener cercana a las raíces de mi familia. El coleccionismo de estampillas es algo que ha generado en mí también muchas virtudes. Aprendí a tener paciencia, a tener perseverancia, a tener curiosidad y energía para poder buscar las piezas que estaba buscando. Fue algo de niño, fue algo que me intrigó y que me llenó de mucha satisfacción. Cuando me gradué en Neuquén y comencé a trabajar en la industria petrolera, recorrí varias ciudades y varios países, siempre con ese espíritu de curiosidad, espíritu de exploración, buscando objetos postales, filatelia, por todos lados. La filatelia se originó hace casi 200 años. El primer sello postal fue en Gran Bretaña el 1 de mayo de 1840. Fue llamado el Black Penny. Fue hecho en honor a la reina Victoria. En Argentina el primer sello postal es de 1856. El Corrientes. Y acá en Bolivia el primer sello postal data de 1867. Hablamos de más de 100 años de historia con estos sellos postales. Entonces, en mi carrera profesional, con algunas irregularidades, fui enriqueciendo mi hobby de la filatelia, mi hobby por el coleccionismo, incorporando, además del coleccionismo de sellos postales italianos, también sellos postales. Mi elección en ese momento fue relacionados con el petróleo, el gas y la energía. Y eso, como dije, además de enriquecerme, de poner en práctica mis habilidades de búsqueda, de atención al detalle, de curiosidad, también me sirvió profesionalmente. Casi 200 años después de la primera estampilla y con el avance y el bombardeo continuo que tenemos de métodos digitales de comunicación, ¿tiene futuro la filatelia? Es claro que rara vez y cada día es más infrecuente
encontrarnos con elementos postales, con un sobre, con una estampilla, con un sello postal. Porque hoy en día, métodos digitales de comunicación, teléfono, correo electrónico, internet, redes sociales, inclusive por métodos radiales, se ha logrado reemplazar esa comunicación por carta por otras formas más ágiles y más accesibles. Pero la filatelia ha seguido esta transformación que ha vivido el mundo desde 1840, la filatelia la ha acompañado. Hoy en día es mucho más fácil para un coleccionista de estampillas poder buscar, comprar, vender un sello postal en cualquier parte del mundo. Es mucho más fácil para un coleccionista conectarse con otros coleccionistas en otras partes del mundo. Recuerden el inicio, los inicios no existía el teléfono, no existía el internet, pero hoy en día en pocos segundos podemos visualizar un sello postal que estamos buscando y comprarlo. Además que podemos conectarnos muy rápidamente con un abanico impresionante con otras personas que comparten el mismo hobby que nosotros. Existen hoy sellos postales de materiales modernos. Tengo una estampilla que fue hecha con plástico reciclado, obtenido del mar. Tengo una serie de estampillas de flores cuyas diferentes estampillas desprenden el aroma de dichas flores. Hay un país que en homenaje a un tenista construyó o hizo una estampilla con forma redonda de pelota de tenis y la textura de una pelota de tenis. No tengo dudas que la filatelia tiene futuro y se irá transformando como nos vamos transformando todos hoy en día. Por casi 40 años, un poco más de 40 años, he estado coleccionando. Empecé con la filatelia, por la cual agradezco a mi padre haberme motivado a iniciarme ahí, pero el espíritu coleccionista no se detuvo en la filatelia. He coleccionado otras cosas. He coleccionado monedas, he coleccionado billetes, he coleccionado libros, pelotas de golf con logos de empresas petroleras, apoyavasos. Una innumerable cantidad de cosas forman parte de mis colecciones amateurs, de mis hobbies. Y quiero usar una fórmula matemática de un famoso científico, del doctor Albert Einstein, el premio Nobel de Física en 1921, y él postuló que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, una muy conocida fórmula. Yo copié e incorporé con los mismos conceptos, con otras variables. Yo creo que el coleccionismo en mí ha producido que una energía que ha sido realmente favorable tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Albert Einstein era coleccionista también. Él coleccionaba violines y coleccionaba pipas. Y quiero invitar a los jóvenes de hoy en día que se zambullan en el mundo del coleccionismo. Los valores que van a obtener, las virtudes que van a adquirir son incomparables y van a seguir para complementar todo lo que aprenden a lo largo de su vida. Y por último quiero compartir con ustedes una última colección de agradecimientos. Xie, Shukran, Danke dir, thank you, obrigado, grazie, muchas gracias.